Ok, el decreto 11 de 1996 es un compilado de la ley 38, de la ley 179 y de la ley 225, que conforman el estatuto orgánico del presupuesto. En el primer capítulo encontramos lo que es el sistema presupuestal. Este sistema presupuestal es el único que puede regular la programación, presentación y aprobación y ejecución del presupuesto. Así tiene la capacidad de contratar y definir gastos públicos el decreto 111 de 1996. Dentro de este sistema presupuestal encontramos la cobertura del Estatuto Orgánico del Presupuesto. En esta cobertura encontramos dos niveles. El primero corresponde al presupuesto general de la nación, que está compuesto por los establecimientos públicos del orden y del presupuesto nacional. En el segundo es el vínculo de la fijación de metas financieras a todo sector público. El sistema presupuestal está conformado por el plan financiero, el plan operativo, presupuesto de renta, presupuesto de gasto y las disposiciones generales. En el capítulo 2 encontramos los principios del sistema presupuestal. Los principios del sistema presupuestal es una ley orgánica del presupuesto donde las disposiciones legales que está expresamente autorizan podrán regular la programación y podrán modificar la ejecución y el presupuesto, así como la capacidad de controlar y definir el gasto público. Dentro de estos principios se encuentran la planeación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia, la macroeconomía y la homeostasis. En la planeación se refiere a la planificación que habla de la concordancia del contenido del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Inversión. La anualidad se refiere que el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de cada año. La universalidad se refiere que el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva. La unidad de caja se hace referencia al recaudo de todas las rentas y recursos de capital. La coherencia macroeconómica se refiere al presupuesto que debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Y la homeostasis presupuestal significa el crecimiento real del presupuesto de rentas. En el título 3 encontramos lo que es el CONFI y sus funciones, y se dice que este estará suscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al director fiscal del encargado de coordinar el sistema presupuestal. Las funciones de lo que presentan en este artículo, de este decreto, son aprobar, modificar y evaluar el plan financiero del sector público, previa a su presentación al COMPE y ordenar las medidas para su estricto cumplimiento. 2. Analizar y conceptuar sobre las aplicaciones fiscales del plan operativo anual de las inversiones previas y presentación de COMPE. Y determinar las metas financieras para la elaboración del programa anual mensualizado de caja del sector público. Y por último, aprobar y modificar mediante la resolución los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales y comerciales del Estado. En el capítulo 4 encontramos lo que es el presupuesto de venta y recursos de capital. Aquí encontramos los recursos corrientes que se clasifican en tributarios, que son los impuestos directos e indirectos, y los no tributarios, que son las tasas y las multas, además las contribuciones parafiscales y recursos de capital. Y dentro de este capítulo también encontramos lo que son las rentas propias, que son todos los ingresos corrientes de los establecimientos públicos, y el recurso capital, que son todos los recursos del crédito interno. En el capítulo 5 encontramos el presupuesto de gasto o ley de operaciones, que simplemente nos dice como que el presupuesto del gasto está compuesto o se compondrá de los gastos del funcionamiento del servicio, de la deuda pública y de los gastos de intervención. Otra cosa que nos dice este capítulo es que el presupuesto de gasto solo se podrá incluir en el gasto apropiaciones que correspondan a créditos judiciales reconocidos, gastos del decreto conforme a la ley destinados a dar cumplimiento a los programas y planes de desarrollo económico social. Y por último, la ley mediante la cual se decretan los gastos de funcionamiento solo puede ser dictadas y reformadas
por iniciativa del gobierno a través del ministro de Hacienda y Crédito Público. En el capítulo 6 encontramos lo que es la preparación del proyecto de presupuesto general de la Nación. Entonces dice que le corresponde al gobierno preparar anualmente el proyecto del presupuesto general de la Nación con base en los anteproyectos, o sea, los proyectos anteriores, que le presentan los órganos que conforman este presupuesto. Los órganos que conforman, este presupuesto es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación. Preparará el plan financiero con base a la meta. Otro punto es que con base a la meta de inversión para el sector público establecida con el plan financiero, el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, elaborarán el plan operativo anual de inversiones. Y por último, la preparación de las disposiciones generales del presupuesto la hará el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Nacional. En el capítulo 7, tenemos lo que es la presentación del proyecto de presupuesto al Congreso. En este capítulo simplemente nos están diciendo que el Gobierno Nacional presentará las comisiones económicas del Senado y de la Cámara cada año, durante la primera semana del mes de abril, el anteproyecto del presupuesto anual de renta y gastos que presentarán en forma definitiva a partir del 20 de julio. Y que dice otra cosa muy importante, y es que si los ingresos legalmente autorizados no fueran suficientes para atender los gastos que necesitan para este proyecto, el gobierno por conducto del Ministerio de Hacienda, mediante un proyecto de ley que ya existe, propondrá los mecanismos para la obtención de nuevas rentas y la modificación de las existentes para el financiamiento de este presupuesto. En el capítulo 8 tenemos lo que es el estudio del proyecto de presupuesto general de la Nación por el Congreso. Entonces, este capítulo más que todo nos dice que una vez presentado ya el proyecto de presupuesto por el Gobierno Nacional, las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes durante su discusión o irán al Banco de la República para conocer su opinión sobre el impacto macroeconómico y sector del déficit y el nivel de gastos del presupuesto. Otro punto es que toda deliberación todo esto se debe llevar a un debate. Si no estoy mal, son a dos. Que toda deliberación, dice en primer debate, se hará en sesión conjunta de las comisiones del Senado y la Cámara de Representantes. Y una vez cerrado el primer debate, se designan los ponentes para su revisión e informe en el segundo debate. Y si se elige el Congreso, si se acepta, el Congreso podrá eliminar o reducir las partidas de gasto propuestas por el gobierno, con excepción de las que se necesiten para el servicio de la deuda pública y las demás obligaciones contractuales del Estado. Y por último, tenemos el capítulo 9, que es la repetición del presupuesto. ¿Qué quiere decir? Que si el proyecto de presupuesto general de la Nación no hubiese sido presentado en los primeros días de sesiones ordinarias y no hubiese sido aprobado por el Congreso, el Gobierno Nacional expedirá el decreto de repetición antes de diciembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 348, dice, en el decreto de la Constitución Política. Entonces, ¿qué dice? Que en la preparación del decreto de repetición, el gobierno tomará en cuenta primero por presupuestos del año anterior y se entiende el sancionado adoptado por el gobierno y liquidado para este año fiscal en curso, y los créditos adicionales debidamente aprobados por el año fiscal en curso, y los traslados de aprobaciones efectuadas al presupuesto para el año fiscal en curso. Ahora seguimos con el capítulo 10, que es de la liquidación del presupuesto. Este lo compone un único artículo, que es el artículo 67, en el cual se menciona el decreto de liquidación del presupuesto. En este se toman unas consideraciones, más específicamente tres, entre las cuales está en el cual se tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno a consideración del Congreso. También todas las enmiendas que se le hagan a se someterá al Congreso. Y también está que este decreto irá acompañado de un apéndice detallando el gasto para el año fiscal respectivo. Esto de la Ley 38 del 89 en el artículo 54 y Ley 179 en el 94 en el artículo 31. Bueno,
Ahora seguimos con lo que es el capítulo 11, que trata sobre la ejecución del presupuesto. En él se basan unos artículos que van desde el artículo 68 al artículo 89. Daré a continuación una breve descripción de lo que consiste cada uno. En el artículo 68 se habla sobre la obligatoriedad del registro en el Banco Nacional de Programas y Proyectos. En el artículo 69 se habla sobre contrapartidas locales en municipios con menos de 20.000 habitantes. En el artículo 70 se habla sobre proyectos de cofinanciación. En el artículo 71 se habla sobre certificados de disponibilidad presupuestal. En el artículo 72 se habla sobre autorización para la celebración de contratos, compromisos u obligaciones con cargo a recursos de crédito. En el artículo 73 se habla sobre la ejecución de los gastos del presupuesto, programa anual mensualizado de caja. En el artículo 74 también se habla sobre la apropiación del programa anual mensualizado de caja. En el artículo 75 se habla sobre la competencia para el recaudo de las rentas y recursos de capitales del presupuesto. En el artículo 76 se considera exequible. Se habla sobre la reducción o aplazamiento de las apropiaciones presupuestales. En el artículo 77 se habla sobre el procedimiento para reducir o aplazar apropiaciones presupuestales. En el capítulo 78 se habla sobre condiciones para reducir el presupuesto de gastos y las apropiaciones de inversión. En el artículo 79 se habla sobre el procedimiento para aumentar el monto de esas apropiaciones presupuestales. En el artículo 80 se habla sobre proyectos de ley sobre traslado y créditos adicionales. En el artículo 81 se habla sobre prohibiciones de abrir créditos adicionales sin el recurso base para su apertura. En el artículo 82 se habla sobre la disponibilidad de ingresos, certificación del contador general. En el artículo 83 sobre los créditos y traslados para atender gastos ocasionados por estados de excepción. En el artículo 84 se habla sobre la obligación de informar al Congreso de modificación al presupuesto cuando se declaren estados de excepción. En el artículo 85 se habla sobre presentación al COPET de los excedentes financieros. En el artículo 86 se habla sobre ajustes presupuestales cuando hay fusiones. En el artículo 87 se habla sobre creación del Fondo de Compensación Interministerial. En el capítulo 87 se habla sobre las competencias para la apertura de créditos adicionales. Y por último, en el capítulo 89 se habla sobre la interpretación de las apropiaciones como autorizaciones máximas de gastos. Seguimos con el capítulo 12, que se habla sobre el control político y el seguimiento financiero. Este capítulo está compuesto desde el artículo 90 al artículo 95. En el artículo 90 se habla sobre el control político nacional. En el artículo 91 se habla sobre la obligatoriedad de enviar los estados financieros. En el artículo 92 se habla sobre el seguimiento financiero del presupuesto general de la nación. En el artículo 93 se habla sobre la obligatoriedad de enviar la información para el seguimiento presupuestal. En el artículo 94 se habla sobre las sanciones cuando se incumple con la obligación de suministrar información para el seguimiento presupuestal. Y por último, en el artículo 95 se habla sobre el control fiscal, y en él se menciona que la Contraloría General de la República ejercerá la vigencia fiscal de la ejecución del presupuesto sobre todos los sujetos presupuestales. Se menciona la Ley 38 del 89 en el artículo 79 y la Ley 179 del 94 del artículo 71. Seguimos también con el capítulo 13, que habla sobre de las empresas industriales y comerciales del Estado. En ella abarca el artículo 96 y artículo 97. El artículo 96 habla sobre la aplicabilidad de los principios presupuestales a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de economía mixta.
Y en el artículo 97 se habla sobre la propiedad de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado. Seguimos con el capítulo 14. Habla sobre el Tesoro Nacional e inversiones. Este capítulo comprende desde el artículo 98 al artículo 103. En el artículo 98 se habla sobre las facultades de dirección del Tesoro Nacional para la realización de operaciones financieras. En el artículo 99 se habla sobre requisitos para la realización de operaciones financieras. En el artículo 100 se habla sobre la autorización para adquirir títulos de deuda pública. En el artículo 101 se habla sobre la obligatoriedad de elaborar mensualmente un estado de resultado o propiedad de rendimiento. En el artículo 102 se habla sobre la inversión de excedentes de liquidez y por último en el artículo 103 se habla sobre el depósito de recursos en la cuesta única nacional. Seguimos con el capítulo 15 que habla sobre las entidades territoriales. Este capítulo está comprendido desde el artículo 104 al artículo 109. En el artículo 104 se habla sobre plazo para ajustar las normas presupuestales. En el artículo 105 se habla sobre apropiaciones por conceder subsidios a las personas de menores ingresos. En el artículo 106, considerado exequible, se habla sobre los límites a los gastos de funcionamiento de las contralorías y personerías distritales y municipales. En el artículo 107 se habla sobre normas presupuestales aplicables a las apropiaciones de las contralorías y personerías distritales y municipales. En el artículo 108 se habla sobre la autonomía presupuestal de las contralorías y personerías distritales y municipales. Y por último, en el artículo 109 se habla sobre las normas presupuestales aplicables a las entidades territoriales. También seguimos con el capítulo 16. Este habla sobre la capacidad de contratación de la ordenación del gasto y la autonomía presupuestal. Este está regido por dos artículos, el artículo 110 y el artículo 111. En el artículo 110 se habla sobre la autonomía presupuestal y en el artículo 111 se habla sobre la autonomía presupuestal de la Contraloría General de la República. En el capítulo 17 se habla sobre las responsabilidades fiscales. Este también está compuesto por dos artículos, el artículo 112 y el artículo 113. En el artículo 112 se habla sobre las responsabilidades fiscales y en el artículo 113 se habla sobre la solidaridad de los pagos que se efectúan si no llenos de los requisitos fiscales. También hablemos sobre el capítulo 18, que habla sobre las disposiciones varias. Este capítulo está compuesto desde el artículo 118 hasta el artículo 127. En el artículo 114 se habla sobre el procedimiento presupuestal si la Corte Constitucional declara inexequible la ley de presupuesto. En el artículo 115 se habla sobre la inexequibilidad parcial de la ley de presupuesto. En el artículo 116 se habla sobre la facultad al gobierno para programar el cumplimiento de la presente ley. En el artículo 117 se habla sobre la facultad del gobierno para programar el cumplimiento de la presente ley. En el artículo 118 se habla sobre la facultad al gobierno nacional para construir una cuenta para atender el pago de la deuda externa del sector público. En el artículo 119 se habla sobre la facultad al gobierno nacional para hacer sustituciones en el portafolio de deuda pública. En el artículo 120, se habla sobre el tratamiento especial para los recursos de los resguardos indígenas. En el artículo 121 se habla sobre que se declara inexequible Corte Constitucional de la sentencia 685 del 96.
En el artículo 122 se considera transitorio. Artículo 123 se habla sobre recursos a favor del Fondo de Solidaridad y garantía. En el artículo 124 se habla sobre la obligatoriedad de incorporar los restos productos de la enajenación de acciones, bonos u otros activos. En el artículo 125 se habla sobre los aportes, ¿sí?, asimilables a contribuciones para fiscales. El artículo 127 y 128 habla sobre las vigencias y derogatorias. Y por último, al final de este decreto se habla sobre un artículo 2 o segundo, donde dice que este decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el decreto 360 de 1995. Este decreto fue dado en Santa Fe de Bogotá el 15 de enero de 1996. Muchas gracias.